En las páginas del Callejón Interandino en la época prehispánica se encuentra una interesante metáfora que se ha proyectado desde hace 2000 años hasta la actualidad, dejando vestigios que forman parte de la memoria colectiva que hace referencia a los recuerdos y memorias que atesora la sociedad en su conjunto. Una de las etnias que dejó sus huellas en estas tierras fueron los panzaleos, y son una de las etnias más representativas de la región. Con el transcurrir de los años la población fue mutando y antes de la conquista de los españoles el territorio se encontraba habitado por los altivos ambatos, que fueron y son un pueblo independiente que estaba dividido en 4 tribus: quizapinchas, izambas, huachis y píllaros. El territorio de Ambato se ha caracterizado por su riqueza agrícola y la benignidad de su clima. Por lo tanto, la agricultura ha contribuido favorablemente para el desarrollo de la población. Además cuenta con el principal centro de acopio de alimentos del país, el mercado mayorista. Continuando con la historia. En el siglo XIV, los grupos indígenas puruás y panzaleos fueron anexionados a la civilización inca, y en este periodo sobresale que en el año 1530, en las cercanías del actual Ambato, Atahualpa venció a su medio hermano Huáscar, dentro de la guerra de sucesión por el trono inca. En la época colonial, ya en el año 1534, un 24 de agosto, sería Sebastián de Benalcázar el fundador del primer Ambato, que se sitúa a la derecha del río que lleva el mismo nombre, en lo que hoy es conocido como el barrio El Socavón. Ya en el año de 1570, por orden del presidente de la Real Audiencia de Quito, llegó a la ciudad Antonio de Clavijo, proveniente desde el asentamiento de Mocha, con la tarea real de delinear las calles, plazas y señalar el sitio donde debía construirse la iglesia para los indígenas que habitaban estas tierras como doctrinas regidas por doctrineros. En el año 1603, el obispo Solís mandó a construir un nuevo templo. Los trabajos se iniciaron el 24 de junio, día de San Juan, y en su honor fue bautizada la ciudad con el nombre de San Juan Bautista de Ambato. La ciudad tuvo una segunda fundación debido a que un temblor devastó la ciudad, y sería con Antonio de Ron que la ciudad se expandiría gracias a la compra de las tierras de los indígenas quizapinchas. Por ende se presentó una solicitud ante el virrey de Nueva Granada pidiéndole el ascenso de Ambato a la categoría de villa, la que fue atendida en octubre del mismo año. Dentro de la época colonial se la refundó como asiento de Ambato a manos del capitán Martín Martínez de Tejada el 13 de agosto de 1698 como circunscripción dentro del corregimiento de Riobamba.
Posteriormente, a pedido de sus habitantes y con orden judicial de la Real Audiencia de Quito, adquirió la categoría de Villa de Ambato el 26 de abril de 1757 y con esta refundación alcanzó la posición de nodo comercial en la región. Otra rama que está a la altura de esta importante ciudad es la cultura, puesto que grandes escritores y pintores han dejado una huella perenne en el sistema político y artístico que ha contribuido a la expansión de sus límites dentro y fuera del país. Todo esto gracias a la primera imprenta que llegó al país y una de las primeras en Sudamérica. La mencionada imprenta fue traída y ubicada en la ciudad por los jesuitas en el año 1755. Por ende, la primera imprenta llevaba el nombre de Compañía de Jesús. La imprenta se conservó en Ambato hasta el año 1760. No obstante, este artefacto fue trasladado luego al seminario de San Luis en Quito, en donde permaneció en uso hasta la expulsión de los jesuitas. Desde ese entonces, Ambato se ha distinguido por el afán de difundir la cultura y la justicia social mediante un sinnúmero de periódicos, revistas y libros que se han publicado hasta nuestros días. Ambato ha sido cuna de varios hombres ilustres, entre los cuales figuran Juan Montalvo, Juan León Mera, Juan Benigno Vela, Pedro Fermín Ceballos y Luisa Martínez, que consiguieron reconocimiento a nivel nacional e internacional por su ardua labor y contribución en el arte, y de los cuales hablaremos en posteriores oportunidades con mayor detalle. Los elementos culturales de Ambato son atractivo turístico para los forasteros. El patrimonio colonial que se encuentra conservado en las principales calles de la matriz de la ciudad son ideales para disfrutar de un recorrido por la historia. Las fiestas de las flores y de las frutas es un patrimonio material de la región por su riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica. Los festivales folclóricos, festivales de danza, festivales de música, juegos florales, salones internacionales de pintura y constantes presentaciones de grupos culturales locales son parte de sus tradiciones. La ciudad de Ambato desde sus primeros asentamientos ha contribuido al desarrollo constante del país en todas sus formas, iluminados por su intelecto. Una ciudad cosmopolita, donde propios y extraños se han adueñado de su identidad para narrar y relatar historias personales que se esparcen como semillas que florecen en el jardín del Ecuador.